Bienvenidos de vuelta a su canal favorito de dramas turcos, donde el cafecito es fuerte y los rumores son aún más intensos. Yo soy y estoy aquí para alimentar su adicción por las telenovelas y, lo que es aún mejor, por los chismecitos detrás de cámara. Hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a sumergirnos en un misterio que tiene a las redes sociales turbulentas, encendidas como un volcán en erupción. Estamos hablando, sí, lo adivinaron, de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Pero no como los hemos visto en la pantalla. No. Esto va mucho más allá de una simple amistad de compañeros de trabajo. ¿Recuerdan Kara Sevda? Esa novela que nos hizo llorar a mares, que nos mantuvo pegados a la pantalla noche tras noche, y que nos hizo suspirar por un amor tan intenso como el de Kemal y Nihan. Bueno, pues parece que la química entre Burak y Neslihan trascendió la ficción. Prepárense porque vamos a desmenuzar todas las pistas, las indirectas, las fotos sospechosas, los rumores que han estado circulando como la pólvora, y vamos a intentar descifrar el enigma: ¿existe un romance oculto entre Burak y Neslihan? ¿Qué es lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores? Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intriga, quiero pedirles un favor. Si son nuevos por aquí o si simplemente aman los dramas turcos tanto como yo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí siempre tenemos el chisme más jugoso y las noticias más frescas del mundo de las telenovelas turcas. Y si ya son parte de esta familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su amor y sus comentarios son el combustible que me mantiene creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos nombres que juntos evocan pasión, drama y posiblemente un romance secreto. Desde el final de Kara Sevda, los fans han estado especulando sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Burak y Neslihan. Si bien ambos actores están casados, Burak con Fariye Evcen y Neslihan con Kadir Doğulu, los rumores no han cesado. ¿Por qué? Pues aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Primero hablemos de la química en pantalla. Seamos honestos, la química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda era palpable. Era eléctrica. Era imposible no sentir la tensión, el deseo, la conexión profunda entre sus personajes. Y aunque son actores profesionales y están interpretando un papel, muchos fans creen que esa química no puede ser fingida al 100%. Que algo de esa atracción tuvo que ser real. ¿Pero qué hace que esta química fuera tan convincente? ¿Es acaso la intensidad de las miradas, la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente, o la manera en que sus voces se suavizaban al dirigirse el uno al otro? Analicemos un poco más a fondo. En la serie, Kemal y Nihan vivían un amor prohibido, un amor marcado por la tragedia y la desesperación. Esta carga emocional, sumada al talento de Burak y Neslihan, creó una sinergia que traspasó la pantalla. Sus interpretaciones eran tan genuinas que nos hacían creer en su amor, en su dolor, en su anhelo mutuo. Luego están las entrevistas. A lo largo de la emisión de Kara Sevda, tanto Burak como Neslihan concedieron varias entrevistas en las que hablaron el uno del otro con mucho cariño y respeto. Pero, ¿hubo algo más? Algunos fans creen que sí. Analizan cada palabra, cada mirada, cada gesto, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Por ejemplo, recuerdan una entrevista en la que Neslihan dijo que Burak era un compañero muy generoso y talentoso, con quien era muy fácil trabajar. Una declaración inocente, ¿verdad? Tal vez. Pero algunos interpretaron generoso como una posible alusión a algo más que simple profesionalismo. ¿A qué se refería exactamente Neslihan con generoso? ¿Era generoso con su tiempo, con su experiencia, o con algo más personal? Estas son las preguntas que se hacen los fans, y que alimentan la especulación. Por otro lado, Burak también elogió a Neslihan en varias ocasiones, destacando su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Sin embargo, algunos observadores notaron que sus elogios eran más efusivos de lo habitual, que había un brillo especial en sus ojos al hablar de ella. ¿Simple cortesía o algo más? El misterio persiste. Otro punto que ha alimentado los rumores es la supuesta tensión entre Fariye Evcen, la esposa de Burak, y Neslihan. Se dice que Fariye sentía celos de la química entre su esposo y Neslihan, y que incluso hubo algunos incidentes en el set de grabación. Ninguna de las partes ha confirmado ni negado estas acusaciones, pero el simple hecho de que existan rumores ya es suficiente para encender la imaginación de los fans.
La supuesta tensión entre Farideh y Neslihan es uno de los elementos más jugosos de esta historia. Se rumorea que Farideh visitaba frecuentemente el set de Karasevda para vigilar a Burak y a Neslihan. Algunos testigos afirman haber presenciado miradas de reojo, comentarios sarcásticos e incluso pequeñas discusiones entre las dos actrices. Estas anécdotas, aunque no confirmadas, han contribuido a crear un aura de drama y rivalidad que ha cautivado a los fans. ¿Era Farideh realmente celosa de Neslihan? ¿O simplemente estaba preocupada por el bienestar de su esposo y por la intensidad del trabajo? La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Además, están las redes sociales. En la era digital, las redes sociales son una mina de oro para los chismosos. Y los fans de Burak y Neslihan no se han quedado atrás. Han analizado cada me gusta, cada comentario, cada foto en la que aparecen juntos, buscando mensajes ocultos. Han creado hilos interminables en Twitter y foros de discusión, debatiendo sobre la posible existencia de un romance secreto. Los fans han creado verdaderas investigaciones forenses en las redes sociales de Burak y Neslihan. Han analizado el tipo de fotos que publican, los comentarios que se dejan mutuamente e incluso los emojis que utilizan. Han encontrado patrones, coincidencias y pequeñas señales que, según ellos, apuntan a una relación más profunda. Por ejemplo, algunos han notado que Burak y Neslihan suelen utilizar los mismos hashtags en sus publicaciones, o que se dan me gusta a fotos antiguas de manera sospechosa. Estas pequeñas pistas, aunque insignificantes por sí solas, han sido interpretadas como evidencia de un romance secreto. Por ejemplo, recuerdan una foto que Burak publicó en su Instagram, donde aparecía con Neslihan durante la filmación de Karasevda. En la descripción de la foto, Burak escribió con mi talentosa compañera. Algunos fans consideraron que la foto era inofensiva, mientras que otros la interpretaron como una prueba de que entre ellos existía algo más que una simple amistad. ¿Por qué Burak utilizó la palabra talentosa y no otra? ¿Acaso quería resaltar la admiración que sentía por Neslihan? Estas son las preguntas que se hacen los fans, y que mantienen viva la llama de la especulación. Algunos incluso han llegado a analizar el lenguaje corporal de Burak y Neslihan en la foto, buscando indicios de tensión, atracción o afecto. Y no podemos olvidar las coincidencias sospechosas. Algunos fans han notado que en ocasiones, Burak y Neslihan han estado en el mismo lugar al mismo tiempo, o que han publicado fotos con escenarios similares en sus redes sociales. ¿Simple coincidencia? ¿O una forma discreta de comunicarse entre ellos? Estas coincidencias son uno de los elementos más intrigantes de esta historia. Por ejemplo, se dice que Burak y Neslihan fueron vistos en el mismo hotel durante un viaje de trabajo, o que publicaron fotos con el mismo fondo de playa en sus respectivas cuentas de Instagram. Estas coincidencias, aunque podrían ser casualidad, han sido interpretadas como una señal de que Burak y Neslihan estaban pasando tiempo juntos en secreto. ¿Estaban tratando de mantener su relación en secreto, o simplemente eran coincidencias desafortunadas? La verdad, como siempre, es difícil de determinar. Ahora, antes de que empiecen a escribir sus teorías conspirativas en los comentarios, quiero aclarar algo: todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que demuestren que Burak y Neslihan tuvieron o tienen un romance. Ambos actores están casados y, hasta el momento, no han dado ninguna señal de que sus matrimonios estén en crisis. Sin embargo, la persistencia de los rumores, la química innegable en pantalla, las entrevistas ambiguas y las coincidencias sospechosas han sido suficientes para mantener viva la llama de la especulación. Y como buenos amantes de los dramas, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Burak y Neslihan? ¿Será que simplemente son grandes amigos y compañeros de trabajo con una química excepcional en pantalla? ¿O hay algo más profundo, un amor prohibido que se mantiene oculto a la vista del público? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Pero eso no impide que sigamos especulando, analizando y soñando con la posibilidad de que Kemal y Nihan hayan encontrado el amor en la vida real. La idea de un romance secreto es irresistible para muchos fans. La posibilidad de que Burak y Neslihan, dos almas gemelas que se encontraron en el set de grabación, hayan desafiado las convenciones sociales y hayan seguido su corazón, es una fantasía muy atractiva. Sin embargo, debemos recordar que la vida real no es una telenovela, y que las decisiones que tomamos tienen consecuencias reales. En mi opinión, la clave está en la forma en que ambos actores manejan la situación.
Han sido muy discretos y profesionales, evitando alimentar los rumores con declaraciones incendiarias o comportamientos sospechosos. Han mantenido una imagen pública impecable, centrada en su trabajo y en sus familias. Y eso en sí mismo es digno de admiración. Burak y Neslihan han demostrado ser maestros en el arte de la discreción. Han evitado hacer declaraciones que puedan ser malinterpretadas, y han mantenido una distancia prudente en sus apariciones públicas. Esta actitud, aunque frustrante para los chismosos, demuestra un gran respeto por sus respectivas familias y por su propia reputación. Quizás en el fondo todos nosotros, los fans, queremos creer en los finales felices. Queremos que el amor triunfe incluso en la vida real. Y la idea de que Burak y Neslihan, dos almas gemelas que se encontraron en el set de grabación, puedan haber encontrado el amor a pesar de las circunstancias, es una fantasía muy atractiva. La idea de que Kemal y Nihan hayan encontrado la felicidad en la vida real, es un consuelo para muchos fans que se sintieron conmovidos por su historia de amor. La posibilidad de que la ficción se haya convertido en realidad, es una esperanza que nos permite creer en el poder del amor verdadero. Pero al final del día, debemos respetar sus vidas privadas y aceptar que, tal vez, la realidad no es tan emocionante como la ficción. Quizás Burak y Neslihan son solo dos grandes actores que hicieron un trabajo increíble en Karasevda, y que su relación se limita a una amistad profesional. Debemos recordar que Burak y Neslihan son seres humanos con sentimientos, y que tienen derecho a la privacidad. Debemos evitar juzgarlos o acosarlos basándonos en rumores o especulaciones. O quizás hay algo más. La posibilidad siempre existe. Solo el tiempo dirá la verdad. El futuro es incierto y solo el tiempo revelará si Burak y Neslihan tienen un romance secreto, o si simplemente son grandes amigos. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla, y seguir especulando sobre su vida privada, siempre con respeto y consideración. Y hablando de tiempo, el nuestro se está acabando. Pero antes de despedirme, quiero recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos explorado los rumores sobre un posible romance oculto entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül, hemos analizado las pistas, las especulaciones y las coincidencias que han alimentado estos rumores, y hemos reflexionado sobre la posibilidad de que la realidad no sea tan emocionante como la ficción. Hemos examinado la química en pantalla, las entrevistas ambiguas, la supuesta tensión con Fariye Evcen, y el papel de las redes sociales en esta historia. Hemos considerado la posibilidad de que Burak y Neslihan sean simplemente amigos y compañeros de trabajo, o que haya algo más profundo entre ellos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a verme y a escuchar mis teorías. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por los dramas turcos y para disfrutar del chismecito sano. Espero que hayan encontrado este análisis entretenido e informativo. Recuerden que el mundo de los dramas turcos está lleno de sorpresas, y que siempre hay algo nuevo que descubrir. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hay algo más entre Burak y Neslihan? ¿O creen que son solo amigos? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de los dramas turcos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. No se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente hermosa. Que tengan un día lleno de amor, drama y mucho chismecito. Chao, chao.